Muy bien, vamos entonces a continuar. Fernando, veo que ya regresó, logró resolver su problema del micrófono. Yo creo que sí, no sé si me escuchan. Ahora sí, ¿eh? ¿Qué le había pasado? Saber. Saber porque lo activaba y lo desactivaba, pero no sé qué pasó. Bueno, qué bueno que logró regresar. Entonces, no sé si logró ver el casito que estamos discutiendo ahorita, como se tuvo que desconectar. Sí, sí lo logré ver. Ah, va, pues buenísimo. Entonces, ¿por qué no nos ayuda? Hablemos un poquito regresando a las preguntas. ¿Cómo es que ayuda a la zona de espera a evitar la congestión en la entrega en este caso? Bueno, como ahí sí que el flujo debe mantenerse constante. Si a la persona, ya sea que hizo una modificación, como bien mencionaban ahí, yo no quiero pepinillos o cualquier otro tipo de situación que está trazando el pedido, pues ese punto pues solo lo hacemos a un lado y ya, y con la comodidad de también decirle en este nuevo proceso que usted no se tiene que mover, solo lo vamos a direccionar a otro punto, pero nosotros le vamos a llevar el pedido. Entonces, eh, esa parte pues ayuda a que los demás vehículos que sí o los demás clientes van por el menú común que siempre está, ¿verdad? Entonces, ya ellos pues, se movilizan fácilmente y al tener ya un buen stock o ya sí que estandarizado los demás alimentos que van a vender, pues eso los hace más ágiles y siguen con su propuesta de, de valor. Ok, muy bien, Fernando, gracias. Entonces, cabal aquí el primer tema, lo que decía Fernando, ¿verdad? En este caso, pues vamos a poder sacar de la fila principal a los pedidos que no están listos. Si viene aquel señor y nos dice que no quiere pepinillos, pues lo sacamos de la fila. Le decimos, ok, no querés tus pepinillos, con todo gusto te lo vamos a dar, pero por favor, ponete por allá. O lo que decía María Fernanda. Bueno, ¿vas a querer tu ensalada? Claro que sí, con mucho gusto te la despachamos, pero pues eso, disculpa, pero te vas a tener que mover para allá. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, en este caso, esta zona de espera, pues ayuda también a que podamos evitar que un caso lento vaya a final de cuentas a bloquear a todos los demás, que antes no teníamos esa flexibilidad. Consecuentemente, mantiene la fluidez del carril principal y adicionalmente, pues le va a meter flexibilidad operativa al final del proceso, que es lo que buscamos. Entonces, vamos a decir que en este caso, la zona de espera no elimina la complejidad, pero lo que sí hace es que evita que esa complejidad se convierta, en este caso, en un bloqueo sistémico, que es el problema que teníamos anteriormente. Muy bien, excelente, Fernando. Y entonces ahora la pregunta sería, ¿será que este rediseño elimina el cuello de botella o será que solamente lo va a desplazar? A ver, César, si nos ayuda con esta. Solo, perdón, César, lo digo que está bien malo en la garganta. ¿Puede hablar o mejor le damos la palabra a alguien más? Sí le entendemos. Sí le entendemos. Lo que pasa es que me da pena de que se vaya. Ok.
Ok, muy bien, César, muchas gracias. Y que lo siento, ojalá se mejore pronto. Por ahí dicen los amigos que 7 tequilas y un limón es bueno. No sé si ya probó. No son bromas. Bueno, que sea mejor, César. Ya no le vamos a molestar por ahí. Entonces, muy bien. Entonces, de repente sí, este rediseño pudiera llegar a reducir significativamente lo que teníamos anteriormente como un tapón. Pero, como dice César muy bien, no necesariamente lo va a eliminar por completo, porque todavía existen algunos. Recording in Y la progress. experiencia del cliente en las bahías, ¿verdad? Porque se mejoraron el tema de las bahías. Eh, Esos serían los que tengo. Muy bien, excelente, Esteban. Coincidimos con muchos, si no es que en todos. Entonces, lo dijo Esteban, necesitamos una mayor inversión en infraestructura. De repente, entonces ahí ya el retorno sobre el capital invertido para un restaurante ya no sea lo que anteriormente era, ¿verdad? Sí vamos a tener que invertir más dinero. Luego, por el otro lado, una mayor complejidad de coordinación. Y ahora ya hay más personas involucradas en toda esa parte del proceso. Adicionalmente, y siempre relacionado con eso, de repente vamos a tener que dar un distinto entrenamiento o un mejor entrenamiento. O de repente incluso hasta puede ser que se necesiten personas con capacidades o talentos un tanto diferentes. Porque por lo menos en mi caso a mí me cuesta un poquito, no sé ustedes, pero cuando yo veo a las personas y cabales son las cajeras de McDonald's, que uno les está pagando, están hablando, preguntándole el NIT, pero a la vez están recibiendo la otra orden. Por supuesto, puede ser que sea un tema de entrenamiento, ¿verdad? Pero sí creo que esa eh, ¿qué será? Poliatención, o no sé cómo se llamará eso, que pueden estar haciendo varias cosas al mismo tiempo. Pues no cualquiera lo tenemos, ¿verdad? El multitasking. El famoso multitasking, eso mero es María Fernanda. De repente esa es la mejor manera de decirlo. Muchas gracias. Entonces, por lo menos a mí me cuesta, ¿verdad? Pero puede ser que haya personas que sí se les facilita. O como les digo, de repente sí es algo que se puede entrenar, no sé. Luego también eso pues va a implicar una mayor disciplina operativa. También puede ser que nos lleve a una potencial confusión de los carriles o a las zonas de espera si es que no hay alguien ahí gestionándolo bien, ¿verdad? Sí necesitamos que alguien le diga, mire, usted se va a la bahía 1 de espera, se va a ir a la bahía 2
y que no de repente nos resulten ahí dos peleándose por la bahía 1, ¿verdad? Y demás. Y luego también, pues que necesitamos entonces, como decía Esteban, una mejor sincronización, en este caso entre pedido, cocina y entrega, para que pues todo el mundo estemos sincronizados y no se vuelva un mayor caos. Entonces, toda mejora operativa, en definitiva, va a traer beneficios, pero también va a traer nuevos retos, de repente nuevas inversiones, de repente más costos, pero tengamos en mente consecuentemente que el rediseño no es gratis ni trivial. Sí es algo que debemos de hacerlo de una manera muy bien pensada, porque seguramente va a consumir recursos de la empresa. Entonces, ¿en qué medida este rediseño fortalece la propuesta de valor de McDonald's para este caso hipotético? Pues va a permitir que tengamos una mejora en la rapidez, una mejor conveniencia, va a permitir que esto pueda ser más fluido como experiencia para el cliente, va a permitir que podamos estar atendiendo más vehículos sin que se nos deteriore el servicio. Y adicionalmente esto va a permitir que tengamos una mejor alineación entre la parte de operaciones con la promesa competitiva que en este caso tiene el negocio. ¿Sí? Entonces, diríamos, ya para ir terminando, el rediseño entonces tiene sentido en este caso porque fortalece la capacidad del negocio. Y eso entonces lo que va a permitir es que nosotros podamos entonces fortalecer o cumplir con esa promesa que le hacemos al cliente. Algunas conclusiones. El rediseño del sistema operativo debe entonces responder a los problemas diagnosticados en el sistema actual, obviamente. Número 2, proceso, flujo, layout, y agregamos la capacidad, deben de poder ser evaluadas como un conjunto y deben consecuentemente de trabajarse todas juntas. Luego también una buena mejora operativa reduce bloqueos, absorbe mejor la variabilidad y al final de cuentas va a proteger la propuesta de valor. Y vean, pues este tema de la variabilidad es un tema súper importante en el rediseño de procesos. Y lo que sucede es que anteriormente, hace mucho, mucho tiempo, cuando nos enseñaban a hacer rediseño de procesos, pues teníamos que hacerlo en papel. Y eso implicaba que pudiésemos rediseñar el proceso de acuerdo a los tiempos que duraban las operaciones y a la secuenciación requerida de cada una de ellas. Sin embargo, en la realidad, si nosotros decimos que el tomar una orden toma 1 minuto, ese es 1 minuto en promedio, porque en algunas oportunidades va a tomar 30 segundos, de repente en algunas oportunidades va a tomar 2 minutos, o lo que sea. Ahora me estoy inventando los datos. Entonces, por esa razón es que hoy por hoy utilizamos tanto la simulación de procesos para su rediseño, ¿sí? Entonces, por supuesto, en este diplomado, pues no nos da tiempo como para poder meternos en esa parte de simulación y aprender a usar herramientas y demás, porque solo para eso sería todo un diplomado nuevo o adicional. Pero, pues, si ustedes no han tenido esa exposición, pues sería bueno que la exploren. Herramientas de software hay muchas. Personalmente, hay una que me gusta que se llama Arena. Me parecía interesante. Y otra que me gustaba mucho que se llama Extend, que también pues, se utilizaba mucho para esa parte del rediseño de procesos. Muy bien, otro par de conclusiones y ahí vamos dejando esta parte. Entonces, el objetivo no es solo acelerar una estación, sino mejorar el sistema completo. Si mejoramos una sola estación y sobre todo si esa estación no es un cuello de botella, no estamos haciendo nada. Y fíjense que pues acá en Guatemala tenemos muchas malas experiencias en ese sentido. O yo no sé ustedes, pero pues, yo veo que por ahí de repente a alguien se le ocurre hacer un paso a desnivel y lo único que hicieron fue mover el cuello de botella del punto A al punto B. Pero para nosotros como automovilistas, seguimos haciendo exactamente el mismo tiempo para movernos de un punto al otro. ¿Verdad? Entonces, solo fue una mejora parcial y no se mejoró de fondo el sistema. Y luego, como decía Fernando, todo rediseño al final de cuentas, no, perdón, no era Fernando, era, híjole, ya se me olvidó quién era
Bueno, perdón, no me recuerdo quién lo dijo, pero ahí le doy sus créditos. Entonces, todo rediseño tiene trade-offs y requieren entonces, consecuentemente, de una coordinación operativa. Entonces, ¿qué es diseñar? Ya nos vamos a meter ahora en la parte teórica. ¿Qué es entonces diseñar un sistema operativo? Entonces, vamos a decir que diseñar un sistema operativo es establecer de qué manera es que vamos a realizar nosotros un trabajo para poder entonces sostener la propuesta de valor del negocio. Si nosotros en ese rediseño no estamos sosteniendo la propuesta de valor del negocio, digamos que no estamos haciendo mucho o no estamos haciendo casi nada. Entonces, en este caso va a implicar que nosotros decidamos sobre varios elementos. Número uno, ¿qué proceso es el que vamos a utilizar? Ya ahorita en un rato vamos a hablar de los tipos de procesos. Luego, adicionalmente, ¿cómo es que van a fluir los materiales, la información y los clientes? Lo que habíamos hablado con anterioridad. Que también pensemos cómo es que vamos a distribuir entonces físicamente los recursos. ¿Cuánta va a ser la capacidad que vamos a requerir? Y otro elemento que no lo hemos tocado, pero que también es muy importante, es dónde es que vamos a ubicar las instalaciones, porque también de eso depende mucho. Entonces, vamos a decir que el diseño del sistema operativo no es solamente buscar eficiencia, sino que al final termina siendo una decisión estratégica, que ha sido toda la tónica que hemos tenido en estos días y es la misma tónica que vamos a seguir hoy, miércoles y lunes, ¿sí? Entonces, y ya después se van a meter con el ingeniero Estrada a hablar de toda la parte táctica y la parte de números y que de hecho es como que la parte un poquito más entretenida, ¿verdad? Porque pues ahí uno ya se mete a hacer distintos modelos matemáticos y todo eso, que por lo menos a mí me gusta mucho. Pero entonces, tipo de procesos. Número uno, pudiésemos hablar de un tipo de proceso que es un proyecto, que en este caso sería un trabajo único con una altísima personalización. Piensen ustedes un proyecto como por ejemplo cuando se va a construir un barco, ¿sí? Ese es cabal un tipo de proceso por proyecto. Luego tenemos lo que le denominamos un tipo de proceso por lotes, ¿sí? En un tipo de proceso por lotes, pues ya no es un trabajo único, sino que ya tenemos un volumen un poquito más alto, ¿sí? Ya tenemos en este caso un volumen más o menos intermedio y sobre todo con una variación también que resulta siendo más o menos intermedia. En el caso del proyecto podemos tener altas variaciones entre producto y producto, ¿sí? En este caso, pues de repente ya las variaciones no son tan grandes. Piensen ustedes, por ejemplo, en la fabricación de mobiliario para oficina, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de repente tenemos maquinaria común. Piensen ustedes, por ejemplo, una empresa que se dedica a la fabricación de archivos, pero adicional a archivos hacen escritorios de metal, ¿verdad? Entonces, tienen una misma guillotina que va a cortar el metal, tienen una misma dobladora que pues consecuentemente nos va a servir para irle dando las formas, pero pues no vamos a estar haciendo ahorita un archivo, a la media hora un escritorio, a los 45 minutos un locker, porque entonces ahí perdemos eficiencia. Entonces necesitamos un volumen que sea más o menos significativo. De repente vamos a hacer 20 escritorios, 40 archivos, 50 lockers, etcétera. Y pues hay una variación intermedia entre ellos mismos. Pero digo intermedia porque pues de repente en definitiva no es lo mismo un archivo que un escritorio, pero el doblez es el doblez, ¿verdad? Entonces independientemente que sea uno o el otro, pues va a llevar esa cantidad de dobleces. Luego, por el otro lado, tenemos un tipo de proceso que es continuo, que en este caso sería un volumen ya más alto, con una variedad que tiende a ser un tanto más baja, donde, por ejemplo, ahí ya estamos hablando, piensen ustedes, en una línea de producción de gaseosas, ¿sí? Donde esas gaseosas que se producen seguramente es en altos volúmenes, pero de repente vamos a producir solamente gaseosas de 600 ml, 1 litro y 2 litros, ¿sí?
pero consecuentemente vamos a tener que estar haciendo algún tipo de paradas a través del tiempo. Y luego en medio de esas vienen los talleres o los job shop, que le llamamos, donde pues ya no es un volumen tan alto como el lote, pero tampoco es tan bajo como el de proyecto. Entonces acá tenemos un volumen que es más bajo y una alta variedad. Piensen cabal por su propio nombre, como lo dice, un taller de vehículos, ¿verdad? Donde de repente yo llego porque quiero que me enderecen un golpe en la puerta, o de repente voy a llegar porque quiero que me hagan una revisión del tren delantero y consecuentemente me van a mandar a otro lado, o de repente quiero que me hagan un servicio, donde siempre dentro del mismo taller me van a mandar a otro lugar ahí, siempre dentro de la misma galera, ¿verdad? Pero pues de repente un poquito ahí más tirada para un lado. Entonces, ese sería otro tipo de proceso. Y en el otro extremo, tendríamos las líneas de producción, lo que les decía hace un rato por ejemplo, la cementera, ¿verdad? Ahí necesitamos un altísimo volumen, porque de hecho son maquinarias muy especializadas, ¿sí? De una altísima inversión y que de hecho conlleva que se detiene la línea de producción y tiene altísimos costos, ¿sí? Y consecuentemente la variedad no puede ser grande. De repente al final de la línea vamos a de repente a tener distintos empaques, pero de ahí en adelante pues todo termina siendo igual. Entonces, en ese sentido vamos a decir que a mayor volumen, normalmente vamos a requerir una mayor estandarización, pero por el otro lado, a una mayor variedad, vamos a requerir entonces de una mayor flexibilidad. Entonces, piensen ustedes, mayor volumen versus mayor mayor variedad. Y entonces en la medida, y eso termina siendo lógico, en la medida que nos vamos desplazando a un mayor volumen, pues vamos a tener que estar trabajando productos altamente estandarizados. Mientras que, pues si lo que nosotros queremos es no estandarización, sino que variedad, pues definitivamente necesitamos procesos que terminen en este caso siendo muy flexibles. Entonces, vamos a decir en este sentido que el tipo de proceso no es una decisión técnica aislada, sino que de nuevo, esta es otra decisión estratégica porque condiciona el costo, lo que les decía hace un rato, condiciona la rapidez, obviamente, la flexibilidad, ya hablábamos la semana anterior de la consistencia, y al final de cuentas, por supuesto, va a impactar sobre la experiencia del cliente. Entonces, los flujos de procesos, que tal y como lo definimos hace un rato, pues describen cómo es que avanzan los materiales, la información o los clientes a través del sistema. Y en este caso, lo que buscamos es, número uno, menos esperas. Número dos, también vamos a buscar menos interrupciones. Luego, adicionalmente, vamos a buscar tener menos cuello de botella y, consecuentemente, que tengamos una mayor continuidad a lo largo de todo el proceso. Entonces, vamos a decir en ese sentido que un mal flujo destruye la velocidad, la capacidad y la experiencia del cliente. Y miren ustedes acá que todo al final de cuentas termina siendo, o no siendo, todo al final de cuentas termina girando sobre lo mismo. Lo que pasa es que son decisiones diferentes, ¿sí? Decisiones como lo que mirábamos en las primeras diapositivas de la sesión de hoy. ¿Verdad? Decisiones como cómo voy a diseñar el proceso, cómo voy a diseñar el layout, cómo voy a definir la capacidad, etcétera. Pero todo al final redunda sobre en cómo es que voy a soportar la estrategia del negocio. Y pues por supuesto la estrategia del negocio al final de cuentas lo que busca es que ese cliente pues nos voltee a ver y se venga con nosotros. Ahora ya lo hablamos, pero definámoslo. Cuellos de botella. Entonces, cuando nosotros hablamos de un cuello de botella, vamos a decir que es aquello que limita el desempeño total del sistema. Algunas señales comunes para poder identificar que tenemos un cuello de botella. Número uno, se da acumulación de trabajo o filas. Y fíjense que eso es bien fácil porque
entramos nosotros a cualquier planta de producción o incluso a cualquier empresa de servicios y queremos identificar dónde está el cuello de botella, vamos a ver quién es el que tiene más expedientes, si es que estamos hablando de una empresa de servicios, o vamos al piso y miramos quién es el que tiene más acumulado materiales en proceso enfrente de su estación. Y ahí es en donde va a estar el cuello de botella, que por supuesto, ese cuello de botella, dependiendo el tipo de proceso, puede ser móvil, ¿sí? El ejemplo que les hablaba hace un rato de la empresa que fabrica muebles de oficina. De repente, cuando produce lockers, híjole, camina rapidísimo, ¿verdad? Porque un locker, comparado con un archivo, pues termina siendo mucho más sencillo. No lleva gaveta, el locker pues lleva una puertecita, pero no lleva carriles para la gaveta. De repente se necesitan algún tipo de cojinetes para esas gavetas, etcétera. ¿Verdad? En cambio, el locker, pues definitivamente no. Entonces, dependiendo qué es lo que estamos fabricando, puede ser que en el caso del locker, el cuello de botella esté en pintura, mientras que en el caso del archivo, el cuello de botella está en armado o en ensamble. Puede ser, me lo estoy inventando, ¿verdad? Pero solo para que podamos entonces ahí tener una idea de lo que estamos hablando. Entonces, en donde haya una acumulación de trabajo filas, ahí es donde normalmente vamos a encontrar el cuello de botella y eso nos va a ayudar a entender en dónde es que queremos nosotros trabajar para poder incrementar la capacidad total del sistema. Y por supuesto, nosotros puede ser que incrementemos ahí la capacidad y con eso lo que vamos a hacer es que vamos a mover el cuello de botella para otro lado, pero ya incrementamos la capacidad del sistema, que es lo que estamos buscando en un inicio. Entonces, esa es la primera. La otra es tiempos de espera recurrentes. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, cuando las personas van a sacar un crédito, es recurrente que se tarden mucho más. Entonces, ¿dónde está el cuello de botella? En ese tipo de procesos o de productos específicamente. Luego, adicionalmente, una presión constante sobre una estación. Esa señorita que se dedica a dar los créditos, pues seguramente va a estar muchísimo más ocupada y va a haber mucha presión sobre ella. Mientras que la señorita que entrega las chequeras, pues va a estar entregándolas casi que cada minuto se despacha una persona. Claro, la demanda no es la misma, pero pues ahí podemos ir a identificar nosotros. Y la otra es una variabilidad en los tiempos de respuesta, porque muchas veces precisamente va a impactar sobre esta variabilidad de los tiempos y adicionalmente, pues también ahí tiene que ver con la calidad. Entonces, importante no olvidar que el sistema no puede ir más rápido que su principal restricción, lo que les decía cuando estábamos subiendo el volcán, ¿sí? Si nosotros por diseño decidimos que la persona más lenta se va a ir hasta el inicio, porque queremos que marque el paso, ¿sí? El sistema o la fila no va a poder ir más rápido. Y también, por supuesto, si decidimos poner a la persona en medio o al final de la cola, si somos personas de que, pues, empáticas con el grupo y decidimos que todos subimos juntos y que nadie se queda atrás, pues al final de cuentas, lo mismo. Nadie o la cola no va a poder ir más rápido que la principal restricción. Así es. Bien, entonces, cuando pensamos en esto y queremos nosotros ir a hacer algún tipo de mejora, vamos a pensar que mejorar las estaciones que no son restricción o cuello de botella, simple y sencillamente puede ser que no mejoren el sistema completo. Entonces hay que pensar muy bien en dónde es que nosotros nos vamos a concentrar para incrementar la capacidad del sistema. Porque como decíamos hace un rato, el incrementar esa capacidad del sistema demanda recursos, demanda inversiones, demanda capacitaciones, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces no estamos haciendo nada si nos metemos a ver de qué manera es que mejoramos alguna operación que no es el cuello de botella. Siempre hablando de lo mismo, pero ahora pasándonos del lado del layout o de la distribución de planta. Entonces, el layout lo definimos como la distribución física de las personas, de los equipos, de los materiales y de las estaciones de trabajo. Entonces, hay algunos tipos comunes. Entonces, puede ser que tengamos una distribución por proceso.
En ese caso vamos a ir a tener recursos agrupados por función. Piensen de nuevo en el taller que les hablaba anteriormente, el taller de vehículos. Entonces vamos a tener todas las bahías en donde vamos a levantar los vehículos, en donde ahí vamos a poder ir a ver frenos, tren delantero, tren trasero, etcétera, pero al final de cuentas todo es un proceso muy similar. Y que yo, de paso, no soy experto, pero pues así me imagino por lo que he visto, ¿sí? Luego la otra es por producto. En ese caso, pues tenemos recursos que van a estar ordenados de acuerdo a la secuencia del flujo. Piensen ustedes, por ejemplo, en un banco, ¿sí? El producto de los cajeros o receptores pagadores, más bien, llamémoslo así, pues están en un lado bien específico y esas personas no están o no debieran estar entregando chequeras, ¿no? Porque entonces ahí ya vamos a despapallar todo el flujo. Las personas concentraditas en lo que deben de hacer. Reciben dinero las personas que quieren ir a depositar y van a pagarle a quienes van con cheques y demás. O puede ser que también a la vez, pues están ahí en ese caso, pues recibiendo pagos de energía eléctrica, colegios, etcétera, ¿sí? Entonces ahí lo tenemos organizado por tipo de producto. Luego otra es una organización celular o un layout celular, en donde lo que hacemos es que tenemos una combinación para familias de productos o de servicios familiares. Entonces piensen ustedes, por ejemplo, en una línea ahora de confección de ropa, donde pues si hacemos solamente un producto, donde ese producto es muy estándar, por ejemplo, piensen ustedes en un típico jeans de 5 bolsas, un 5 pocket que le llamamos, ¿sí? Ese jeans no cambia y en la parte de construcción. Entonces vamos a tener muchas personas en esa línea de producción, de repente 70, 80, 100 personas, donde vamos a tener alguien especializado únicamente en ir a pegar un botón. Pero ¿qué pasa si necesitamos desarrollar o fabricar un producto que sí tiene muchísimos cambios? Entonces, en ese caso, pues ahí sí, ya no vamos a tener una línea de producción con posición fija, como lo vamos a ver ahorita en la siguiente, sino que ya necesitamos una distribución celular, donde vamos a tener personal que de repente puede hacer varias operaciones. Ya no es aquel especialista solamente en el botón, sino que esta persona pues sabe varias actividades, como pone el coin pocket, como pone el zipper y como pone no sé qué otra cosa. De tal manera que no importa el diseño o la construcción, esa persona va a poder hacerlo. Entonces, claro, este va a ser más tipo un sastre y necesita consecuentemente capacidades también un tanto diferentes. En contraposición a que si tenemos, pues, en este caso, una posición fija, ya sea de la persona o una posición fija, como el caso que les decía de los barcos, donde pues el producto de repente va a permanecer en el lugar y los recursos se van a ir a mover alrededor de él, ¿sí? Donde pues está el barco en un solo lugar y pues todos los recursos, todas las personas, el soldador y demás se están moviendo alrededor de todo esto. Entonces, en ese caso vamos a decir que el layout debe facilitar el flujo y no obstaculizarlo, lógicamente. Hablemos ahora, ya lo discutimos, pero hablemoslo ahora ya de manera conceptual de la capacidad. Entonces vamos a decir que la capacidad es la habilidad que tiene un sistema para poder atender un volumen de demanda en un periodo determinado de tiempo. Algunos conceptos útiles. Capacidad instalada. La capacidad instalada, lo hablábamos en el caso del drive-thru de McDonald's, vendría a ser el máximo teórico, digámoslo así, bajo condiciones normales o, de hecho, condiciones ideales, ¿sí? Esa es la capacidad instalada. Por el otro lado, tenemos que la capacidad efectiva es lo que nosotros en realidad podemos lograr en la operación. Y un indicador muy importante relacionado con las dos es la utilización, que es qué porcentaje de la capacidad estamos nosotros utilizando. Entonces, algunos riesgos asociados al uso de la capacidad. Poca capacidad a lo que nos va a llevar es a que se nos hagan filas, el drive-thru, si es que no tenemos la capacidad suficiente.
Y consecuentemente eso nos va a llevar a que perdamos ventas y a que, caigamos en incumplimientos para con el cliente. En el caso extremo o en el otro extremo, estaríamos pensando en un exceso de capacidad. En ese caso, pues vamos a caer en una ociosidad y en sobrecostos, obviamente. ¿Por qué? Pues estamos sobredimensionados. Entonces, ni una ni la otra, ¿verdad? Ni nos quedamos con una poca capacidad que le va a dar una mala experiencia al cliente, ni queremos tener un exceso, porque eso al final de cuentas lo que va a hacer es que muy probablemente va a hacer que nuestra empresa no sea rentable. Entonces, ¿de qué depende? Vamos a decir que la capacidad correcta depende de la estrategia, la variabilidad y el nivel de servicio que esperamos. Y acá un tema bien importante es esto de la variabilidad, ¿verdad? Porque lo que les decía cuando estábamos hablando del drive-thru, porque una cosa es pensar que no tenemos variabilidad en los distintos tipos de procesos que tenemos que hacer, aunque sean operaciones muy similares, ¿verdad? Pero cuando tenemos una alta variabilidad, pues de repente ahí vamos a necesitar una capacidad que exceda. Ya piensen, por ejemplo, en una barbería, donde la barbería, pues una cosa es si la diseñamos para hacer cortes de pelo, sobre todo si son de jóvenes. No sé ustedes, pero tengo un hijo de 17 años que se va y solo le cortan 3 pelitos y ya. 5 minutos, 120 pesos, ¿verdad? O un poco más. Mientras que, pues si ya va alguien diferente que quiere que le hagan el pelo no sé cómo y que quiere que le hagan la barba, que se la recorten y demás, pues no se va a tardar esos 3 minutos, se va a tardar mucho más. Entonces, pues dependiendo de eso es que va a definirse la capacidad que queremos tener en esa barbería. Vamos a tener 3 sillas, 5 sillas, 8 sillas, ¿cuántas? ¿Sí? Muy bien. Y la otra que es sumamente importante, que se las decía hace un rato, es el tema de la localización. Entonces, vamos a decir que la localización también es una decisión estratégica, porque de hecho influye en varios elementos. Influye en cómo es que vamos a acceder al mercado, ¿sí? Número uno. Número dos, qué tan cercanos vamos a estar al cliente. Número tres, qué tan rápido queremos nosotros responderle a ese cliente. Número cuatro, los costos de logística, cuánto nos va a costar, pues, tanto el inbound como el soundbound. Luego, adicionalmente, la disponibilidad de recursos que vamos a tener y, por supuesto, el nivel de servicio. Entonces, no necesariamente la mejor ubicación va a resultar siendo la más barata, sino que lo que buscamos, y ahí viene el tema de estratégico, es que nosotros vamos a escoger la ubicación que mejor apoye la forma en que la empresa quiere competir. ¿Sí? Entonces yo les contaba el otro día que pues tuve la oportunidad de trabajar un montón de años en la industria textil y en ese caso pues teníamos plantas acá en Guatemala y en Nicaragua y adicionalmente pues río arriba teníamos planta de tela en Estados Unidos y todo el algodón se sembraba y se cosechaba en Estados Unidos, pero el mercado principal estaba, lo más fuerte era Estados Unidos. Entonces, el tener las plantas de producción aquí, pues permitía tener la cercanía al mercado, permitía tener, a final de cuentas, la disponibilidad de recursos, que en este caso era la mano de obra, ¿sí? Versus, digamos, competir con una planta en Bangladesh o incluso en China cuando todavía era barato, ¿sí? A pesar de que pues obviamente habían costos logísticos, pero pues lo que buscábamos era precisamente apoyar la estrategia de la empresa y que en ese caso lo que buscaba era una flexibilidad para poder atender aquellos pedidos más enfocados, más algo así tipo Zara, donde lo que estábamos enfocados era en una moda o en el sector de moda, ¿verdad? No tanto en la producción de un solo producto. Si hablábamos de los Five Pocket de hace un rato de los jeans,
Por ejemplo, no era nuestro cliente alguien que quería un Levi's, porque eso se hacen por millones en Asia, ¿verdad? Pero es porque es el mismísimo siempre, no cambia, ¿verdad? Acá lo que queríamos, pues, era precisamente buscar esos productos diferenciados de moda y demás. Entonces, esa es la parte del lado de la localización. Y en ese sentido, vamos a decir que la localización o fortalece la ventaja competitiva o más bien la destruye. Entonces, en ese sentido, hay herramientas, y de hecho hay varias herramientas para poder decidir sobre la localización. Uno que les diría yo es de los más utilizados, es el que le denominamos el método de factores ponderados. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer, y ahorita les voy a explicar el proceso para poder hacerlo, pero lo que nos va a permitir es que nosotros podamos escoger entre varias alternativas de acuerdo a distintos criterios, como por ejemplo, cómo estamos de cerca del cliente, cómo es que estamos en cuanto al acceso al mercado, cómo estamos en relación a los costos logísticos, todo lo que ya hablamos, pero también otros elementos como por ejemplo la seguridad, también la disponibilidad de recursos y el nivel de servicio. Entonces, con eso, lo que hacemos es, o cómo funciona. Primero, vamos a definir cuáles son los criterios relevantes. ¿Cómo hacemos para definir los criterios relevantes? Pues de acuerdo a cuáles son aquellos elementos que impactan de una mejor manera sobre la estrategia del negocio. Una vez ya los decidimos o los definimos, por supuesto, no todos van a tener el mismo peso. Van a haber algunos que seguramente van a pesar más que otros. Y consecuentemente vamos a ir a asignar un peso a cada criterio. Luego, a partir de ahí, ya vamos a ir a calificar cada una de las alternativas. Nos ponemos en Villanueva, o nos ponemos en Boca del Monte, o será que nos ponemos ahí arriba al final de Carretera El Salvador, por decir algo. ¿Sí? ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues en función a los criterios relevantes y al peso que le dimos a cada uno de ellos. Entonces ya con eso nos metemos a una parte más matemática que sería multiplicar el peso por la calificación. Y por último sumamos los puntajes y comparamos. Entonces, en ese caso, la mejor ubicación, de nuevo, no es la que gana en un solo criterio, sino la que mejor va a apoyar de forma holística toda la forma en que la empresa va a competir. Entonces, hagamos un casito muy rápido de esto. Se los voy a compartir ahorita acá en el chat de Zoom. Así podemos practicar un poco, cambiamos de estímulo y no se me duerme. Entonces, vamos a ver, se los voy a poner acá en el chat. Ahí está. Entonces, por favor, ábranlo. Voy a regresar acá, aquí al proceso. Aquí está. Y entonces, de acuerdo al contexto del caso, les pediría que sigamos este proceso. Definan cuáles son los criterios relevantes que vendrían a ser aquellos criterios que apoyan a la estrategia de la empresa. Cómo pudiésemos entonces, en función a eso, ir a pensar en la asignación de estos pesos, ¿sí? Que serían los pesos para cada una de las distintas, o de los distintos criterios más bien. Luego, adicionalmente, ir a calificar las distintas alternativas que tenemos. Y ya con eso, pues sacamos esta parte matemática, llamémosla así, ¿verdad? Y con eso entonces ya podemos pasar a hacer la suma de los puntajes y a comparar. Entonces es un caso muy, muy cortito, tendrá unas 2 o 3 páginas, no me recuerdo exactamente. O sea, por aquí lo había abierto. Tiene 3 páginas más el anexo que ahí está la tabla o la matriz. Entonces yo calculo que les llevará unos 5 minutos leerlo, más unos 8 minutos más. No, tal vez un poquito más, tal vez unos 10. Si gustan, demos unos 15 minutos para que lo resuelvan y ya después lo discutimos. Igual cualquier duda me pregunta.
Un par de minutitos más, chicos, y revisamos. Bueno, yo calculo que ya terminaron. A ver, ¿quién nos quiere compartir su decisión? Tal vez voy por ahí. A ver, Esteban, ¿quiere proyectar algo o solo lo va a comentar? Si gusta, les comento Ah, el va. análisis. Muy bien, cuéntenos. La recomendación es la alternativa A, el Parque Industrial Metropolitano. Eh, ¿Cuál es la ancla estratégica, digamos, para cómo va a competir Tecnoenvases? Por ahí hay un análisis de prioridad competitiva, dice que el cumplimiento confiable de entregas, este es un order winner. La planta debe estar donde los tiempos sean predecibles. También otra prioridad es el tiempo de respuesta rápida. Este es un order winner también. La cercanía al cliente es crítica y la distancia erosiona este diferenciador, ¿verdad? Lo que también hablábamos del caso de la semana pasada de Sara. Otra prioridad competitiva es el servicio al cliente industrial. Este es un tipo order winner también. Requiere acceso fácil. Eh, Otra prioridad competitiva es el costo estructural. Este sería un order qualifier que decíamos. Importante, pero no puede sacrificarse los tres order winners anteriores, ¿verdad? Entonces, al hacer el análisis, mi recomendación ejecutiva sería Tecnoenvases debe instalar su nueva planta en la alternativa A
parque industrial metropolitano, ¿verdad? También un patrón común que usan las grandes empresas cuando el modelo de negocio compite por servicios y respuestas, las empresas líderes mundiales deciden por cercanía al cliente primero y por costo después, ¿verdad? Amazon es uno que sus entregas son menores a 2 horas de clientes para clientes claves. Toyota busca el just in time, estar cerca de sus clientes. Sara, también el ejemplo que decíamos, produce en Europa, aunque sea más caro que Asia, para reducir sus tiempos de respuestas en semana. Ese es el análisis de este caso. Muchísimas gracias, Esteban. ¿Alguien que haya tenido una respuesta diferente? Que no, es decir, B o C. Ok, todos tuvimos la misma. Entonces, vean pues. Coincidimos entonces todos con Esteban. Les voy a poner acá cómo es que personalmente me estaría quedando. Solo para que comparen. Lo interesante de esta metodología es que, pues, buscamos de alguna manera ser objetivos en medio de la subjetividad de algunos elementos. Porque, por ejemplo, si hablamos acá de cercanía a clientes clave, por supuesto, podemos sacar a cuántos kilómetros estamos de otros clientes, ¿verdad? Pero, pues a final de cuentas, tenemos tantos clientes a veces en las empresas que ponernos a medir a qué distancia quedamos de cada uno de ellos, o por lo menos de los importantes, pues no hace mucho sentido, ¿sí? Y por esa razón es que, de hecho, en el caso nos hablaba de una escala de medición que iba de 1 a 5, desde muy desfavorable hasta muy favorable. Esa es una. Y la otra es también el tema de la ponderación, porque si bien es cierto, coincidimos todos, se me fue, ahí está, que todos coincidimos, por lo que decía Esteban, en su forma de pensar, pues no necesariamente todos le dimos exactamente la misma ponderación a cada uno de los distintos elementos. ¿Verdad? Coincidimos en que definitivamente sí hay algunos más importantes que otros. Y de hecho acá se los pongo, ¿verdad? Que me imagino yo han de estar muy similares a lo de Esteban por lo que él decía. De nuevo, entonces, a pesar de eso, a pesar que existe cierta subjetividad, al final de cuentas, y no es casualidad lo que nos sucedió acá en este grupo, todos tendemos a converger hacia las mismas respuestas, ¿sí? Porque a pesar, como le decía, que es algo subjetivo, como la comparación entre cada una de las distintas alternativas termina siendo relativa, pues vamos a quedar o más cerca de 5 o menos cerca, pero al final va a quedar una por encima de la otra y la otra por encima de la otra. Y con eso, pues, estamos tomando la decisión. Entonces, en mi caso, le di una ponderación de 0.25 a la cercanía al cliente clave. Coincido con lo que decía Esteban. Y luego exactamente la misma ponderación a la parte de costos logísticos y de confiabilidad de servicios con 0.20. Luego seguido como un elemento único con 0.15 a la disponibilidad de la mano de obra y 0.10 al costo del terreno y a la cercanía a proveedores. Importante acá que nos sume 1 para efectos de ponderación, ¿sí? Y luego a partir de ahí, como les decía, pasamos a usar una escala que sí es ordinal, pero que adentro de ella termina siendo pues subjetiva. Entonces, obtenemos acá el resultado o la calificación a cada una de las alternativas de acuerdo a cada uno de los distintos criterios. Entonces, en este caso, la alternativa A, que cumplía de una forma muy favorable a la cercanía al cliente, le ponemos 5. A las que no cumplen tanto, como por ejemplo costo logístico y disponibilidad de obra, le ponemos 4. A las que es aceptable, 3. Y pues a las que te resultan siendo un tanto desfavorables, 2. Y si hubiese alguna muy desfavorable, pues 1. Y entonces al final la mecánica es que sacamos la multiplicación y la sumamos. 0.25 por 5
más 0.20 por 4, más 0.15 por 4, más 0.10 por 2, más 0.20 por 5, más 0.10 por 3, y la suma de eso nos da 4.15. Y exactamente lo mismo en cada una de las distintas alternativas. De tal manera que llegamos a la alternativa A con 4.15, 3.75 con la B y 3.15 con la C. Y consecuentemente la mejor sería entonces la alternativa A. Y entonces ya para terminar, nos quedan 2 minutos, pero ya con eso los dejo tranquilos por hoy. Entonces, diseñar bien un sistema operativo implica alinear el tipo de proceso, el flujo, el layout, la capacidad y la localización. Y todo eso debe de terminar apoyando la propuesta de valor del negocio. Ese es al final de cuentas lo que buscamos. Conclusiones del día de hoy. Entonces, número 1, el sistema operativo debe ser diseñado para sostener la forma en que la empresa quiere competir, lo que ya hablamos varias veces. El proceso, el flujo, el layout y la capacidad no se optimizan por separado, más bien todas funcionan e interactúan entre sí, y al final de cuentas las vamos a alinear como un sistema completo. Número 3, los cuellos de botella y la variabilidad revelan si el diseño realmente soporta o no soporta la demanda. Y por último, y con eso estaríamos terminando, la mejor localización no siempre es la más barata, sino la que mejor apoya la propuesta de valor. Entonces, con eso estaríamos terminando este tema. No sé si alguien, todavía nos quedan unos segunditos, quisiera comentar algo adicional. Si no, estaríamos terminando por ahí el día de hoy. Bueno, perfecto. Entonces, si estamos, les estaré haciendo llegar la presentación, los casos ya de forma oficial a través de Jamie para que los tengan. Y nos estaríamos entonces viendo el miércoles ya para hablar de los temas relacionados con capacidad, productividad y crecimiento operativo. Y con eso ya tendríamos todo listo para hablar en lo último de la sesión de rediseño de procesos, un poco de Six Sigma y sobre todo Lean, eliminación de desperdicios. Y ya con eso estaríamos para entrarle al caso integrador que vamos a estar haciendo de simulación de hardware, que eso sería de hoy en 8. Entonces, les deseo que pasen un excelente martes y nos vemos el miércoles. Misma hora, mismo canal. Se cuidan. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Buenas Feliz noches. noche. Gracias, feliz noche. Igualmente. Hasta Feliz luego. noche. Recording stopped. Que pasen buena noche, que descansen. Gracias, ingeniero. Feliz noche. Igualmente, Jamie. Gracias.